Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Factor Económico, donde nuevamente estamos en estas mesas de debate, en este nuevo formato de programa, donde Radio 13 Digital nos ha confiado esta transformación y hemos llegado a un horario pues mucho más importante de audiencia, a lo cual agradecemos, se los debemos a ustedes, y nuestra intención es hacer un análisis de fondo de lo que está pasando en el mundo y que ustedes puedan entender de alguna manera pues estos fenómenos que resultan a veces mediáticamente tan complejos, pero bueno, finalmente se pueden analizar y vale mucho la pena conocerlos para que entendamos lo que nos está pasando. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con qué va a cambiar exactamente en nuestro mundo con la pandemia. Y es que, bueno, seguramente todos ustedes en sus sobremesas, en sus pláticas casuales, en sus salidas o en sus Zooms, pues dicen, no, pues hay opiniones divididas, ¿no? Pues el mundo ya cambió para siempre, nunca va a volver a ser el mismo, hay cambios de tendencia, nuevos y nuevos paradigmas, y hay otras personas que opinan, bueno, pues más bien esto simplemente sí aceleró algunas cosas de tecnología, pero somos realmente los mismos, es un tema de euforia temporal y como siempre el ser humano pues se va acostumbrando a ciertas cosas y la vida sigue al final del día. Entonces, bueno, justamente vamos a hablar sobre este tema de qué cambia realmente en el mundo COVID y qué no cambia en el mundo COVID desde una perspectiva económica y sociológica, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para eso estamos con nuestros invitados fijos de lujo, Chris Perla y Alan Birman, a quienes saludo. Y pues empecemos a platicar de este tema, mis queridos amigos. Chris, ¿qué opinas tú? ¿Qué realmente va a cambiar en el mundo a partir del COVID? Fascinante, y yo de verdad creo que elegimos de manera muy acertada esta temática, ¿no? Porque, como bien lo dices, propendemos a la polarización, ¿no? O todo va a ser blanco, todo va a ser negro, y debemos de aprender que la vida es de matices. Y la verdad es que vivimos en una sociedad en la cual sí estamos acostumbrados muy a ser de la parte de la inmediatez, ¿no? De repente hay un trendy topic, ¿no? Hay algo que se vuelve muy sexy, entonces todos empiezan a hablar de, pues, el juicio de los expresidentes, o después empezamos a hablar del tema del feminismo, o después empezamos a hablar del tema del aborto, y la realidad son como llamaradas de petate, ¿no? Donde la sociedad pone todo su foco atencional en ese momento, en ese tema en particular, pero la realidad es que después de 2, 3, 4 semanas, quizá 1 o 2 meses, se difumina por completo y no llegamos realmente a concretarlo, ¿no? Ahora, esa es la sociedad en la cual yo he crecido, no estoy diciendo que así sea en todo el mundo, hablo particularmente de México, que es realmente lo único que he vivido a conciencia, pero en este caso particular creo que hay un diferenciador muy importante. No debemos de olvidarnos que al final de los días somos animales, ¿no? Y tenemos una parte instintiva. Y cuando tú pones a una persona en particular por más de 21 días a vivir cierta experiencia en particular, sin duda el impacto es mucho más profundo, porque la realidad es que empieza a haber un cambio de paradigma muy fuerte. Las creencias solamente se rompen de dos maneras, ¿no? Una es a través de la reflexión, cuando pues ahí ves a los coaches, a lo mejor un terapeuta, a lo mejor un psicólogo, un mentor, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tienes lo que generalmente determina un cambio inmediato, que es una experiencia. Y yo creo que esta experiencia de haber estado más de 21 días en una dinámica nueva de vida, creo que genuinamente ha llegado a trastocar cuestiones del ser humano donde sí nos cuestionamos cosas muy profundas. Y en ese sentido yo creo que sí va a haber cambios, cuando menos, no sé, lo platicábamos el otro día que estábamos acá cenando, ¿no? Yo creo que a título personal hay cambios importantes en cómo ves tú la vida hoy, mi Quique, mi querido Alan, yo también, donde vemos, oye, creo que nos damos cuenta que existen otras maneras de hacer las cosas. Y antes de que todo esto pasara, pues platicabas con un empresario del home office y pues bueno, eso era impensable, ¿no? Y hay compañías como la mía que hoy operan mucho mejor en ese esquema que estando de manera presencial. Entonces se rompieron paradigmas con base en la experiencia. Entonces, ahí en particular dentro del análisis que vamos a evaluar, creo que sí es muy importante que partamos de esta premisa, es el lapso en el cual nosotros estuvimos dentro de esta dinámica y por otro lado, y no menos importante, la experiencia te lleva a romper paradigmas de manera profunda, mi querido Quique.
Muchas gracias y bueno, sin duda pues sí, el cambio en el ser humano sin duda es el punto de partida para estos cambios macro que se suelen posteriormente y para eso, para entender un poco más los cambios macro a nivel de industria, quisiera darle la palabra a nuestro querido Alan que nos trae algunos datos interesantes y un planteamiento también en la parte económica. ¿Qué nos puedes compartir, mi querido Alan? Claro, gracias. Gracias de nuevo por compartir este espacio. Eh, Creo que hay que entender las expectativas de la gente y del mercado al final reflejan lo que la mayoría de la gente cree que se va a lograr, ¿no? Y hay un indicador muy interesante y muy rápido que es la bolsa, ¿no? La bolsa, para bien o para mal, es un indicador de que de las expectativas del mercado, a dónde vamos a estar en los próximos años, qué es lo que están esperando los inversionistas a recibir a cambio por invertir en las empresas. Y qué curioso que tenemos en Estados Unidos la bolsa en máximos históricos, prácticamente, ¿no? Ahí rozando, de repente un poquito más arriba, de repente un poquito más abajo, pero cerca de los máximos históricos. Después de una caída brutal de la bolsa al inicio de la pandemia, donde había una expectativa de probablemente al primero que no iba a pasar nada, ¿no? Una expectativa de una destrucción económica, ahorita la bolsa en muy altos niveles. Hay distintos factores. El tema de la bolsa es un tema que puede dar para todo un programa y tal vez demasiado técnico, pero al final eso es lo que refleja una expectativa de mercado. Y lo que está reflejando ese mercado en la mayoría de las empresas o en general es que esperan que las cosas van a regresar a una actividad económica normal, ¿no? Entonces, en este momento hemos tenido caídas sin precedentes en la economía mexicana, caídas sin precedentes en la economía de Estados Unidos, pero parece que el mercado entiende que las cosas de alguna u otra manera se van a normalizar y creo que eso es algo positivo. Ahora, en mi experiencia de trabajo, por mi tipo de empresa, trabajo con empresas muy grandes, empresas multinacionales, y he tenido empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo lo antes posible regresar a la oficina. Yo hablaba con un proveedor el viernes y me decía, pues es que a mí me dijeron que el 17 de septiembre regreso a la oficina, ¿no? Y otro proveedor también muy grande, una empresa europea, decía, ya nuestro CEO mandó una carta diciendo que la estrategia de la empresa va a variar hacia no regresar a la oficina, ¿no? Y esto de regresar a la oficina es un ejemplo muy sencillo. ¿Qué va a pasar también en otros sectores? En el sector turismo, ¿qué va a pasar en el sector educación? Donde las universidades llevan diciendo la educación en línea no sirve y mi educación premium es presencial, pero ahorita todos hacemos educación en línea, pero tu título vale lo mismo si lo hiciste en línea o no lo hiciste en línea. Y por otro lado, eventos, ¿qué tan cómodos nos vamos a sentir de regresar a un evento, por lo menos en el corto plazo o en el mediano plazo, un evento con miles de personas, un concierto donde estamos todos aplastados o un crucero donde estamos encerrados con 2,000 personas durante una semana, ¿no? Y definitivamente hay detalles de comportamiento que ya no pueden regresar, por lo menos en el corto plazo, a lo que antes eran, ¿no? Pero entonces, ¿qué está viendo el mercado? Probablemente el mercado está viendo que vamos a encontrar otras maneras y creo que eso es lo que tenemos que tratar de analizar desde la perspectiva de cada quien. ¿Cuáles son esas cosas que regresarán a como estaban antes? ¿Cuáles son estas cosas que regresarán de una manera completamente distinta? ¿Cuáles son estas cosas que no van a regresar? Y lo más importante, ¿qué va a pasar en esas industrias donde algunos jugadores regresen a como estaban antes y algunos jugadores regresen de una manera completamente transformada? Tal vez una manera, como decía Chris el otro día que estamos platicando, de una manera mucho más competitiva. ¿Qué va a pasar con estos jugadores, no? Y creo que por ahí tenemos que empezar a analizar el asunto. Claro, y bueno, en mi punto de vista, de hecho, todos estos fenómenos que parecieran aislados o incoherentes, es decir, ¿cómo puede ser que en un momento donde el mundo produce un 30% menos, que esos son datos de la Organización Mundial de Comercio, donde hay un 30% menos de transaccionalidad, la bolsa está, como decía Alan, en máximos históricos? O sea, ¿cómo puede ser que haya entusiasmo del futuro cuando estamos viviendo un presente de un mundo endeudado y de un mundo, pues de alguna manera, pues eso, en baja productividad? Y lo que parecía una incoherencia en un primer vistazo, en realidad no lo es, porque sí hay un factor común en todo este tema individual, bursátil, empresarial, que es el tema de la polarización económica y consolidación.
En una palabra, viene una etapa de consolidación, donde las empresas grandes se van a hacer más grandes, las empresas que tengan ciertas ventajas competitivas pues van a tener barreras de entrada aún más importantes y digamos que la desigualdad se va a hacer, también la brecha se va a hacer más importante. Y esto podría ser una de las razones por la cual hay tanta buena expectativa de las empresas en bolsa. Hay que recordar que al final las bolsas no son el reflejo de una economía en su totalidad y no son el reflejo de lo que está pasando en el mundo. Normalmente las empresas que llegan a bolsa en la mayoría de los países pues son las mejores empresas, las que tienen el gobierno corporativo más avanzado, aquellas que ya han logrado trabajar varios años, que logran tener financiamiento suficiente y que finalmente son las economías, son las empresas que dominan en una economía. Entonces ahora, en un escenario de COVID, donde hubo que hacer cambios tecnológicos acelerados y donde hubo necesidad de tener mayor liquidez para aguantar pues esta sequía, digamos, de dinero en el mercado, pues sí, si soy una empresa grande y ahora se aceleró mi tendencia a tener mejor y más tecnología y puedo agarrar más mercado, dado que mis competidores medianos y pequeños van a empezar a tronar, a mí no se me hace descabellado que todo eso de las grandes marcas, ese potencial de agarrar más mercado, de tener más financiamiento, de ganar más clientes de alguna manera al comerse todo este espacio que dejan vacío y digamos de justamente poder tener esta capacidad de inversión para mejorar rápidamente en materia tecnológica, pues sin duda les crea un valor intangible que no tienen las pequeñas y medianas empresas en el mundo, sobre todo, que normalmente pues siempre están con escasa liquidez, con poca creación de valor, empresas enfocadas, digamos, no a la creación de marca, de generación de valor, sino a la pues digamos a los insumos precisamente de estas grandes marcas. Entonces sí, a mí pues me parece coherente que en un escenario de consolidación y polarización económica, pues las empresas más grandes se van a hacer todavía más grandes y les va a ir mejor, por supuesto que sí. Por eso es que que las bolsas y sobre todo el Nasdaq, tenemos un dato que el Nasdaq, que es la bolsa al final tecnológica, prácticamente vale más que todas las bolsas europeas juntas. Es decir, las empresas tecnológicas de Estados Unidos valen más, cuando menos bursátilmente, que toda Europa. Entonces sí, las empresas tecnológicas se van a hacer más fuertes, sin duda. Las empresas grandes se van a hacer más grandes, también, sin duda alguna. Y bueno, y en la parte justamente bajando un poco esto desde el nivel macroeconómico a nivel individual, un planteamiento interesante que también compartía pues bueno, con ustedes en nuestras reuniones informales pasadas, es justamente el cambio en estilo de vida también polarizado. Creo que esta gran pregunta de ¿el COVID cambió mi vida y cambió mi persona? Pues depende de tu estrato social. Digamos que la gente que tiene la posibilidad de dirigir un negocio, de ser patrón, de ser dueño de su tiempo, hoy entendió que puede ser igual de eficiente fuera de su escritorio o dentro de su escritorio. Entonces, sin duda es una clase social que va a viajar más, que va a tomarse retiros más largos, que va a tomarse tal vez años viviendo en otro país o meses viviendo en otra ciudad, o que va a ser capaz de hacer reuniones virtuales con mucha más comodidad y confianza, teniendo, pues, digamos, una capacidad exponencial de dividir su tiempo, que va a hacer cosas al mismo tiempo de manera simultánea. Y sí, sin duda van a ser personas más completas, más sofisticadas, que van a tratar de exponenciar su calidad de vida y probablemente vayan a ser consumidores de nuevas industrias emergentes, de lo cual vamos a hablar también un poco más adelante. Y bueno, sin embargo, también en la parte baja, digamos, de la escala social empresarial, pues digamos que la clase, pues, obrera de alguna manera, la clase dedicada a la manufactura, aquellos que no son dueños de su tiempo, pues sí, habrá quienes trabajarán en espacio físico o quienes trabajarán en su casa, pero poco cambiará la dinámica económica de su vida en cuanto a que seguirán sujetos pues a una jornada laboral de 5 días, de tantas horas, donde cada vez será más fácil medirlos. Oye, ¿cuántas veces te paraste al baño? ¿Cuántas veces estuviste pegado a tu computadora? Si prendiste o no tu computadora en las juntas. Es decir, a medida que nos vamos regularizando en este tema virtual, pues la gente que trabaja en su casa va a estar igual de vigilada que como lo estaba en manera física, aunque los primeros meses igual y podía tener cierta libertad, no la va a tener necesariamente. Digo, fuera del ahorro en tiempos y transporte, sobre todo en países en vías de desarrollo con una infraestructura pues debilitada, a mí me parecería que, aunque fuera del tema de espacio físico, que la vida tendría que ser bastante parecida para una gran mayoría de la población. Entonces, vuelvo a mi planteamiento inicial, en una palabra,
Los cambios, sí vienen grandes cambios y no vienen grandes cambios. Las dos son verdad y tiene que ver con un tema de consolidación. Para los países, empresas y economías consolidadas y personas consolidadas, vienen cambios en su forma de vida y vienen adelantos cuánticos gracias al valor económico intangible y a la tecnología. Y para aquellos, digamos, que están del otro lado de la moneda, viene una normalización de una nueva realidad, donde sin embargo cada vez serán más vigilados y volverán a una rutina bastante similar a la que estaban. Y bueno, pues con esto les devuelvo la palabra. ¿Qué más reflexiones, qué otros pensamientos tienen con respecto a estos temas de los cambios? Cris. Fíjate que me encantó esta acotación que acabas de hacer y creo que pocas veces tenemos esa agudeza que tanto te caracteriza para entender la numeralia que está allá afuera, ¿no? Este tema de, oye, si la bolsa está en máximos históricos porque hay un tema de esta sensación de un optimismo ciego, quizás ciego, no sé si fundamentado o no fundamentado, habrá gente que sí lo hace de manera fundamentada y gente que no, ¿no? Pero esto que mencionas de, oye, a la bolsa solo llega, bueno, yo creo que sí, estoy exagerando sobremanera si digo que es el 0.1% de las empresas de un país, ¿no? Que no se nos olvide que más del 99% de las unidades económicas en un país como México son pymes. Y déjame hablar de ahí porque la realidad es que creo que tú sabes mucho más de numerales, tú, mi querido Alan, creo que son 6 o 7 de cada 10 empleos se generan en las pymes, ¿no? En las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que considero que es muy, muy relevante es que podamos identificar qué pasó en las pymes. Y me quiero bajar un poquito más ahí. Porque yo creo que, fíjate, curiosamente, yo creo que en ese sector solamente hay dos posibilidades. O te transformó profundamente esta experiencia, o literalmente te hizo lo que el viento a Juárez. ¿Okay? Yo sí no creo que en este sentido vaya a haber puntos medios. En mi caso particular, déjame ponerme como ejemplo, para mí me transformó brutalmente la visión que tenía de los negocios, donde tengo claridad de que quiero tener estructuras financieras que sean mucho más ligeras, metodologías de trabajo inteligente para que realmente no haya esta necesidad de medir de manera obsesiva a los colaboradores, el tema del replanteamiento de lo que es la estructura física y cómo deben de manejarse las instalaciones, cómo priorizar el tema de la cercanía humana, no forzosamente, porque si oye, es que extraño particularmente el tema del contacto humano en la oficina, pero pues a lo mejor eso no era para que estuviéramos juntos en un espacio, sino para que pudiéramos generar dinámicas en las cuales genuinamente pudiera haber una conexión, un vínculo, ¿no? Y yo, en mi caso particular, a la inmensa mayoría de los empresarios PYME, los veo igual. Yo no creo que haya habido una gran transformación en ellos. Y no creo más que hayan tomado la inmensa mayoría de ellos y vamos, inclusive déjame integrar adicionalmente también a los profesionistas independientes, a los autoempleados o profesionistas independientes o como lo quieran llamar nuestro auditorio. Yo la realidad es que a la inmensa mayoría los veo flotando y que literalmente van a adecuar lo mínimo, cosas mínimas indispensables y que van a seguir haciendo las cosas lo más parecido a como lo hacían antes. Quizá, como bien mencionas, oye, pues a lo mejor tengo esta posibilidad de que ya voy a hacer reuniones más por Zoom, o que a lo mejor voy a hacer home office, pero no veo un cambio de transformación en su mindset. O sea, no veo esta nueva manera, esta nueva perspectiva de entender los negocios, de entender la economía. Y creo que sí va a pasar lo que tú dijiste, pero fíjate, yo creo que ese fenómeno ahora se va a cristalizar en las pymes. Las grandes van a ser más grandes y las pymes en particular que entendieron el mensaje y que van a cambiar la manera en cómo estaban operando, en cómo lideraban a su equipo. Y hablo no solamente en la parte operativa con tecnología, hablo sobre todo desde la perspectiva humana. Es, oye, ¿cómo me relaciono con la gente? ¿Qué es aquello que quiero organizacionalmente hablando en temas de cultura? ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo? ¿Cómo los voy a medir, no? O sea, fíjate, aquí en particular, para nosotros cada vez tiene menos sentido que la gente tenga que ir a la oficina, ¿no? Y en una de las compañías que tenemos en Waspert, el intermediario en la parte de seguros, queremos que vayan idealmente 2 o máximo 3 días a la semana y de esos queremos que vayan medios días, ¿no? Lejos estamos de querer regresar al esquema de antes y que es acelerado, nosotros regresamos hasta enero, ¿no? Y cambiamos muchas cosas en la estructura de costos y el tema de compensación, ¿no? Entonces, yo creo que no hay medias tintas, cuando menos en ese mundo del cual somos más cercanos nosotros. Ahora le toca a mi querido Alan. Mi querido Alan, ¿tú qué opinas
de todo lo que estamos compartiendo. ¿Qué nos dirías tú? Mira, es un tema complejo, ¿no? Creo que hay dos factores importantísimos en tratar de entender qué es lo que podría pasar. Uno es este tema del aprendizaje, donde creo que hay dos factores importantes y hay que entender, yo trataría de ver a las empresas, es fácil decir, las pymes como un grupo homogéneo, pero creo que los que estamos acá sentados pertenecemos a un grupo privilegiado, ¿no? A un grupo privilegiado de la sociedad donde si bien somos empresarios pymes, no somos ninguno de los tres gente del top de la economía de México. Somos empresarios pymes, sin embargo, somos empresarios pymes altamente educados, con acceso a información y con acceso a estos conocimientos, a esta tecnología que hoy en día parece ser muy accesible, pero no es muy accesible para todo el mundo. Y también está, pues ese gran universo de los pymes en su mayoría está representado por los changarros, ¿no? ¿Y qué pasa en esos changarros? ¿Qué pasa con la miscelánea? ¿Qué pasa con el taller mecánico? Me es difícil percibir algún cambio ahí. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues estas empresas ya venían teniendo dificultades contra las grandes empresas, contra las empresas como pues, un changarro, tal vez tendrá una miscelánea, tendrá su competencia de Walmart o de lo que sea, ya venían teniendo problemas y ahorita los problemas se agudizan, porque viene la segunda parte que no es solo el aprendizaje, sino es el impacto económico que recibimos todos. Pues no va a ser tan rápido de recuperar y esto tenemos que aceptarlo. Para tener una idea, el indicador global de actividad económica que genera el INEGI, en este momento, el último que salió, nos muestra en varios sectores una caída muy importante, ¿no? Cuando estábamos, por ejemplo, en enero, que no ha sido lo más alto, el índice estaba en un valor de 111.4, donde para este índice la actividad económica del 2003 es la base, pues ahorita estamos en 98, es decir, estamos abajo de un índice de hace 7 años, o sea, prácticamente sí perdimos, digamos, casi 10 años de crecimiento económico de golpe. No significa que necesariamente se va a tardar los mismos 7 años en recuperarse, pero sí hay que entender que es un punto muy fuerte. El IMSS, por ejemplo, otro dato bien importante, entre el pico a finales del 2019 de afiliados al IMSS, que es un buen indicador para el trabajo en México, y hoy hay más de 1 millón de empleos perdidos. Ya ha sido recuperando un poquito, pero sí estamos hablando prácticamente un neto de 1 millón de empleos perdidos de una base que teníamos a finales de 2019 de 17.800.000 empleos, más o menos. Y hoy estamos en 16.800.000 empleos permanentes ante el IMSS, ¿no? Creo que hay un golpe bien, bien fuerte. Y hay un tema donde pues una buena parte de la población se está adaptando a golpes, ¿no? Y otra parte se está adaptando a través de un aprendizaje y renovar sus empresas, ¿no? Pero coincido, me parece extraordinario también lo que decías y extraordinario lo que decía Kike, o sea, al final el tema va a ser consolidación. Tal vez el tema no va a ser a corto plazo, mi empresa va a desaparecer, tal vez mi empresa va a regresar y va a ser lo mismo, o tal vez mi empresa se va a renovar completamente. La pregunta es qué va a pasar en 3 años, cuando una empresa sea excesivamente más competitiva que otra, porque se logró renovar y la otra no se logró renovar, ¿no? Por otro lado, también hablando un poco de los datos, ¿no? El índice de confianza del consumidor, que habla de las expectativas de los hogares mexicanos respecto pues a la economía, a su situación, etcétera, tuvo una caída bastante fuerte en este año y tuvo al parecer su fondo en mayo, ¿no? Y de ahí hemos tenido una recuperación. Hoy en día estamos en niveles todavía bastante bajos. O sea, hablando de la tendencia, podríamos comparar los niveles con inclusive más abajo que la crisis económica pasada del 2008-2009, ¿no?
Entonces, todavía a nivel población general hay muchísima desconfianza, bueno, hay mucho menos confianza en la economía de la que había antes, ¿no? Creo que es una pregunta difícil. Siempre hablar del futuro y qué cambió y qué no va a cambiar y qué sí va a cambiar es un poco preguntas complejas. Pero creo que sí tenemos que sentarnos y a entender ese tema, ¿no? Que probablemente que aunque algo no cambie en el corto plazo, no significa que no va a cambiar por todo este efecto de consolidación que mencionaba Enrique, y creo que es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí me gustaría, antes nada más, la acotación que hace mi querido Alan es increíblemente importante, ¿no? Es, oye, quizá el verdadero impacto no lo vemos en el corto plazo, lejos de lo que la gente querería, y empecemos a regresar a una aparente normalidad, pues con las acotaciones que esto tenga. Pero fíjate lo que acaba de decir Kike, lo que acaba de decir Alan, ¿no? Es este tema de, oye, pero ¿qué va a pasar con aquellas empresas que sí literalmente se quitaron el cascajo, se reinventaron y va a empezar a ver esta potenciación de aquellos que sí se reestructuraron, ¿no? Y entonces también hay un tema de timing. Y yo creo que hay otros factores que aquí, que yo creo que es el que más nos podrá decir de qué va a depender, cuáles son aquellos factores que son los que van a determinar qué tan fuerte o si se va a dar o no se va a dar el cambio. ¿Tú cómo lo ves, Quique? Sí, bueno, al final sí, pues interesante este tema de que vayamos a niveles de 2008 y esta década perdida, de hecho, pareciera que es una constante en América Latina, de hecho, principalmente, aunque para muchas regiones lo es, sobre todo las regiones que estaban más enfocadas a materia prima, o sea, la extracción, digamos, economías extractivas que dependen de extraer cosas de su tierra, pues son las que más pierden contra economías a lo mejor que son más bien que residen en crear valor, ¿no? Entonces, justamente América Latina está en ese dilema porque las materias primas han caído, ahorita pues el empleo está y el consumo pues están deprimidos de alguna manera, la recuperación va a ser lenta, y entonces en países que dependen de la extracción, que se frenan de mano, como ahorita como si metíamos freno de mano, pues son las más afectadas, ¿no? Y en este momento también me gustaría hablar de este tema de justicia, ¿no? Que la consolidación justamente también tiene una injusticia intrínseca que es interesante analizar, ¿no? Digo, para empezar, hay varios cambios de paradigma que siempre en estas nuevas maneras del quehacer ya aterrizados a la empresa, siempre los conejillos de India suelen ser las pymes, los más desafortunados. Por ejemplo, ahorita todo esto que hablábamos de cómo va a cambiar el consumidor, efectivamente, yo creo que realmente no se sabe. Y ha sido muy raro porque hay empresas que están recuperando rapidísimo. De repente, pues se habló en la ANTAD, por ejemplo, de que, pues, no sé, junio fue un mes muy bueno, de repente julio se volvió a caer, agosto hay algunos que están rompiendo récords, septiembre ahorita empezó bajo, entonces realmente no se sabe, pero lo que están haciendo las grandes cadenas es, pues como no sé, pues yo no voy a comprar inventario o no te voy a mandar resurtidos. Entonces tú, pyme, tú solita invierte, hazte del inventario, tenme listos los resurtidos y si a mí se me da la gana te los pido y si no se me da la gana no te lo pido. Entonces, este es un tema donde, híjole, necesito experimentar en tema de versatilidad de inventario, qué voy a comprar, qué no voy a comprar, y como yo no me quiero arriesgar como gran cadena, que aparte, pues, tuve el dinero, tengo la posibilidad, digamos, de aguantar, pues tú, pyme, rífatela, y si al final no sale, pues yo iré ajustando mis modelos sobre la marcha, cosa que una pyme no puede hacer. Una pyme tiene que tomar decisiones contundentes para seguir sobreviviendo. Híjole, le quiero seguir vendiendo, pues ahora es más a consigna, ahora es con más plazos de pago, ahora es con los resurtidos menos claros, pues bueno, me la rifo y pues hago una inversión fuerte en tenerlo y ojalá me lo compre, ¿no? Entonces me parece que este tema, pues justamente vendrá a reajustar ciertos modelos de compras automatizadas, robotizados, que siempre eran muy lineales. La gente compró 8 el año pasado, pues ahora comprará 8 más inflación. Y en años como estos, donde de repente te retrasas 10 años, espérate, pues ¿cómo va a comprar la gente? Y es algo que me parece que se ha perdido mucho esta intuición humana, se ha confiado demasiado en estas proyecciones lineales de Exceles, de robots simples, donde pues es eso, ¿no? Hablamos mucho de tecnología, pero también a veces la tecnología te juega en contra cuando hay cisnes negros, cuando hay estos factores no esperados en los modelos económicos, que me parece que van a ser bastante
inciertos en la manera en que se comporta el consumidor y las pymes van a cargar con todo el peso. Y otra cuestión que también es injusta, no nada más en tema de inventario, en tema de finanzas, de inversiones, en la parte de, digamos, estructura pura y dura, sino también en la cuestión de conocimiento. Digamos que en esta crisis las pymes salieron a regalar contenido, o sea, es decir, este es un momento donde todos tenemos que regalar cosas y darle valor al cliente. Entonces voy a dar seminarios, voy a dar newsletters, voy a dar giveaways, voy a regalar cosas, contenido, y al final las que menos lo hicieron pues fueron las empresas grandes. Yo no vi a grandes marcas saliendo a regalar contenido, salieron a regalar seminarios, no vi a ninguna gran consultora, a ninguna empresa que cotice en bolsa, o sea, yo no vi realmente estas empresas como dispuestas a dar contenido, o digo, no sé si ustedes habrán visto, no sé, como pláticas de mercadotecnia de Coca-Cola gratis para su audiencia, ¿verdad? Sin embargo, todas las pymes, las agencias de mercadotecnia, pues salieron a regalar contenidos como loca. Y sin embargo, a la larga, la parte injusta es que pues no se puede regalar eternamente, ¿no? Entonces, pues tarde o temprano, el contenido digital se tiene que empezar a cobrar escaladamente. Y pues, ¿dónde va a pagar el usuario? Justamente a futuro. Cuando haya un concierto, una conferencia o un contenido virtual de una gran marca que te la va a cobrar por su valor de marca, o de una pyme que de un día a otro te empiece a cobrar. Va a ser muy celoso el sistema en esta manera, porque aunque el tema de prueba y error y de contenido, justamente las pymes una vez más fueron el prototipo, pues quien se va a beneficiar del perfeccionamiento del sistema, pues van a ser las grandes marcas que terminen con la mejor plataforma tecnológica y que terminen de alguna manera, pues eso, con un valor de marca que sí les permita cobrar. Entonces, bueno, también me parece que justamente estos cambios sí son constantes, sí son del día a día, que rebasan los sistemas existentes en la manera de comprar, en la manera de consumir, en la manera de invertir, en la manera de hacer inventario, en la manera de crear marca, en la manera de crear contenido, de definir tu propia misión, visión, valores, estructura organizacional, pero todo esto que se está configurando realmente lo crea la base de la pirámide. Y lo mejor del modelo, cuando se empiece a adaptar en el mediano plazo, pues realmente lo van a capitalizar las grandes empresas, que son las que se van a beneficiar de haber tenido valor de marca y por lo tanto ser quienes están, digamos, autorizados para cobrarlo en un momento dado, y quienes van a poder discriminar qué les sirve y no les sirve, y pues ahora sí que aventajarse de las pymes que hayan probado su modelo y hayan sobrevivido. Entonces, bueno, esto es una vertiente distinta del cambio, ya a lo mejor no a nivel tan macroeconomía, teoría, sino a nivel empresas, de lo que vemos nosotros, pues igual desde Factor Express, desde los créditos que damos a las pequeñas y medianas empresas, y vemos eso, ¿no? Gente profundamente transformada y a 1000 por hora, pero en un sistema que no necesariamente premiará a los más valientes o los más audaces, sino realmente que está perfeccionando un nuevo modelo en el que las grandes empresas pues irán entendiéndolo a su paso de elefante blanco poco a poco, y sin embargo, tristemente, pues serán quienes podrán implementar lo mejor de todos estos resultados, ¿no? Y bueno, les dejo como que esta reflexión un poco extraña que he dado. No quieran compartir ustedes. No, de hecho, nada extraño. Mira, yo creo que déjame aterrizar algunos puntos muy relevantes que mencionaste tú sobre la marcha, ¿no? Yo sí creo en particular que al final de los días, pues las grandes empresas se están apalancando, como ya venían haciendo desde hace décadas. Yo no creo que tenga años este tema, yo creo que tiene decenas de años, ¿no? Y por supuesto que pues en la medida en que eres el grande, empiezas a aventar todo el riesgo lo más alejado posible, ¿no? Y sí creo que el impacto más fuerte, como bien mencionas, lo tienen las pymes. Por otro lado, también creo que es importante mencionar que todos estos empleos que mencionaba Alan, del millón de personas que está hoy sin un trabajo, que tendremos que agregar ahí la economía informal, que es prácticamente el 50%, un poco más. O sea, a lo mejor esa cifra se va de 1 a 2 o hasta 3 millones, ¿no? Pero esos datos, pues es imposible que los tengamos. La pregunta es, oye, ¿quiero volver a contratar? ¿No? Porque una de las cosas que me decía un gran amigo mío y gran empresario y mentor, me decía, Cris, me di cuenta que traía mucha grasa, ¿no? Como empresa, es decir, que traía muchas cuestiones que operativamente hablando, sin demeritar el tema del factor humano, porque no creo que sea así, pues dice, oye, pues yo operaba, en su caso particular de este cliente mío, en la parte de GA, me decía, yo operaba con 100 personas, hoy somos 30 y sigo ganando lo mismo, ¿ok? Pues la realidad es que no sé este reemplazo de esas posiciones en particular si se van a dar.
Habrá empresas que sí, realmente como que tomaron la lección y habrá unas que dicen no, o sea, no tomo la lección y sí los voy a reemplazar y era un tema nada más de flujo efectivo, que me parece difícil, porque algo que sí nos hizo a nosotros empresarios PYME darnos cuenta en esta pandemia es de lo vulnerable que somos, ¿no? La realidad es que en muchas ocasiones a lo largo de la historia hemos propendido a hacer estos altibajos, pero este fue un bajón tan fuerte donde pues a veces tuviste que bajar la cortina a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses y dices, oye, pues ya me quiero empezar a proteger de riesgos que antes no estaba contemplando, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber mucha aversión al riesgo, creo que eso en particular creo que también va a funcionar de esa manera. Y con respecto a otra cuestión que no creo que sea menos importante sobre lo que estamos construyendo aquí, es que tú mencionaste algo, es cuántas empresas realmente o cuántos países, como una Alemania, por ejemplo, ¿no? Es, oye, ¿qué tanto valor le adhieres a lo que estás haciendo, ¿no? Y como mencionaste, oye, pues cuando eres una economía, un país donde estás comoditizado y donde lo que realmente mueve tu economía son las materias primas y no generas mucho valor, pues vas a sufrir más. Yo creo que eso también lo vamos a ver cristalizado en las empresas, mi querido Kike. Fíjate, aquí en particular, hablo con base en mi propia experiencia, yo en GA jamás había vendido tanto en mi historia, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las empresas de capacitación están tragando aceite, ¿no? Están pasando aceite, ¿no? Entonces, oye, aquí el cuestionamiento es, oye, ¿realmente lo que estás tú trayendo al mercado aporta valor genuino? Y entonces vamos a propender a ver una obsolescencia de muchas empresas en particular que ya venían sobreviviendo y esto como que fue la estocada final. Y yo creo que son aquellos que entendieron que tenían que actualizar su oferta de valor, que tenían que reinventar su modelo de negocio, la estrategia comercial o cambiar la metodología de trabajo, cómo era la estructura de costos, que realmente se van a empoderar a futuro, ¿no? Porque sí veo que estos huecos en particular, estos vamos a decir como estas heridas que nos deja esta crisis, la realidad es que sí creo que algunas compañías sí les tocaba final donde cuando empiecen a salir fortalecidos, como bien mencionaba Alan en el tiempo, que sí podían destacar, pero que va a tomar este proceso de maduración y que después van a salir, oye, aquellas que sí se digitalizaron o que inclusive se robotizaron o que cambiaron su metodología de trabajo o su esquema de costos, entonces en el corto mediano plazo, más bien en el mediano largo plazo, se va a ver cristalizado, ¿eh? Tú, mi querido Alan, ¿cómo lo ves? ¿Qué agregarías a lo que decimos mi Kike y yo? Mire, yo creo que es un escenario igual, como dijimos al principio, agridulce, ¿no? Definitivamente ha sido una oportunidad para reinventarse, ¿no? Para muchas empresas grandes, medianas y chicas. Yo creo que no le había dedicado en mucho tiempo eh, a revisar mi estrategia empresarial y en uno de estos momentos que estuve encerrado dije, bueno, pues ya no estoy yendo a las obras, ahorita qué hago, pues me puse a trabajar en mi tema estratégico, me puse a revisar procesos, me puse a revisar varias cosas y eso agrega valor, ¿no? En el mediano y largo plazo hay cosas que me di cuenta que ya no necesito tener. Pero como bien dices, al final, pues hay un impacto negativo para el empleo en el mediano plazo, ¿no? O sea, desde la perspectiva del empresario, pues es positivo en cierto aspecto, negativo en el aspecto de una caída del mercado. Y desde la perspectiva de la mayoría de la gente que es autoempleado o empleado, pues va a ser un periodo negativo. Yo creo que este asunto de la pandemia vino a acelerar tendencias de mercado que ya se veían, ¿no? Ya veníamos hablando del abandono del espacio de la oficina, ¿no? Desde hace muchos años. Ya veníamos hablando de la educación en línea desde hace muchos años. Ya veníamos hablando pues del tema del trabajo en casa, del tema del consumo digital, del tema de pérdida de espacios de retail, y creo que esto lo vino a acelerar, ¿no? Si no creías en el mercado, o sea, había una difícil penetración para el comercio electrónico en México, pues ahorita tocó a golpes y entró el comercio electrónico en México, como en niveles pues más altos que nunca. Yo creo que como todo cambio, duele, ¿no? Y duele a muchos, pero hay que adaptarse, ¿no? Sí creo que hay muchos trabajos que no van a volver a aparecer. Sí creo que hay muchas inversiones que no van a volver a aparecer. Creo que eventualmente se consolidará a gastos fijos, gastos de oficina, overheads mucho menores en las empresas.
Pero eventualmente creo que como pasó en la revolución industrial, como pasó antes en las revoluciones agrícolas, como pasó en la revolución tecnológica, igual que empezando en los 80s y que seguimos hoy en día, pues los trabajos se van a reinventar, ¿no? Y eventualmente la economía, pues creo que se recuperará, pero sí tenemos que tener esa capacidad de aprender cómo se está reinventando nuestro trabajo y cómo nuestro trabajo, como dices, muy bien dices, Chris, creo que es lo más importante, cómo nuestro trabajo, cómo nuestra empresa agrega valor en un contexto cada vez más cambiante y no perdiendo de vista lo que decía hace rato, no porque las cosas no cambiaron el 1 de enero o en abril cuando levanten la pandemia, no significa que no hubo un cambio de fondo que lo veremos reflejado en pocos años. ¿Sí? No porque yo siga vendiendo adecuaciones para oficinas, no significa que se va eventualmente en 10, 15 años se van a rentar los mismos metros cuadrados por empleado que había antes, ¿no? Creo que eso es algo a lo que tenemos que estar muy atentos, muy reflexivos y no perder las buenas cosas que sacamos de la pandemia dentro de la tragedia, que pues o sea, bueno, tal vez sin precedentes, que es terrible a nivel humano, pues no nos olvidemos de las cosas buenas que sacamos, pensar en nuestra estrategia, tomarnos tiempo para pensar, tomarnos tiempo para reinventarnos, y si agarramos ese hábito, esos hábitos que aprendimos en la pandemia, como decías, que ya llevamos más de 21 días haciendo, y los implementamos en nuestro día a día, yo creo que podemos pues reinventarnos y ganar competitividad. Y ojo, y no quiero que ganar competitividad se entienda como correr gente, no quiero que ganar competitividad se entienda como que las empresas tienen que correr empleados. Se tiene que entender cómo reenfocamos el trabajo de los empleados a que agreguen valor y cómo cada quien como empleado tiene que reenfocar tu trabajo a ver cómo agrega valor, ¿no? Híjole, hay nada más una cuestión, mi querido Alan. Yo sí creo que si un colaborador en tu organización no hace sentido, no debe de estar en la organización. Yo creo que uno de los valores más importantes en la parte empresarial tiene que ver con rentabilidad y con optimización. Y las empresas y los países más exitosos son los que han entendido estos conceptos. Y la realidad es que tu obligación como empresario es ver de qué manera haces más rentable. Y ojo, no estoy diciendo que dejes el factor humano de lado, en lo absoluto. Yo a eso me dedico. Y es lo que amo y es lo que me apasiona. Pero la realidad es que debemos nosotros como directores generales, como empresarios o como líderes dentro de la organización, buscar de qué manera optimizamos, hacemos más rentable, porque en la medida en la que tú tienes más recursos, pues más puedes invertir en tecnología, en capacitación, en desarrollo, y no se trata simplemente de mantener puestos de trabajo por mantenerlos. Yo creo que la sociedad en su conjunto y desde una perspectiva mucho más macro, que en eso aquí que entiendo mucho más que yo, es, oye, como gobierno, como sociedad, tenemos que traer, oye, vamos a abrir otra industria, vamos a buscar el grafeno o vamos a meternos a una nueva, por ejemplo, ahorita que Luxemburgo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Luxemburgo. Hoy Luxemburgo se está metiendo a la parte de la tecnología aeroespacial, ¿no? Quieren ser el Silicon Valley, pero en la parte espacial. Entonces, encontrar nuevos nichos o nuevas áreas en las cuales podamos emplear a todas estas personas, abrir otras compañías, pero yo creo que sí es equívoco que nosotros partamos de la premisa de que nosotros como empresarios tengamos que tener posiciones laborales en particular que no estén aportando valor y que resten competitividad o eficiencia, porque los países que mayores niveles de bienestar tienen, las sociedades más avanzadas y que tienen mayor calidad de vida, se caracterizan porque hay una gran competitividad, hay una apertura a este libre mercado, y no solo eso, sino que también están muy enfocados en generar un alto nivel de rentabilidad en todos sentidos para la sociedad, más ahí en particular, porque a veces como que perdemos este punto de el hecho de ser humano. Oye, pues si quieres dona, o si quieres pon una fundación. No estoy diciendo, yo no estoy en contra de eso, al contrario, pero yo creo que uno de los valores más importantes dentro de cualquier organización es garantizar la sustentabilidad y generar mucha rentabilidad, así como una optimización en el manejo de los recursos y sobre todo en cómo se lidera el factor humano, ¿no? Y pues bueno, estamos llegando un poco al final de este programa, sin duda muy interesante las reflexiones que se han compartido. Digo, yo terminaría un poco, después de escucharlos y escuchar un poco las vertientes numéricas que hemos compartido acá, las vertientes humanas, las vertientes empresariales. Creo que al final del día lo que va a cambiar es el sistema.
Y el ser humano, pues habrá unos que cambien también a la par y a la misma velocidad del sistema y algunos otros que se queden rezagados voluntaria o involuntariamente. Es decir, vamos a tener un sistema más rápido, sin duda alguna, más vertiginoso, más enfocado a la escalabilidad, a la productividad, a la tecnología, digamos, hacia afuera, hacia el contacto del cliente final, pero también la tecnología hacia adentro, referida a los procesos, a la automatización de unas maneras más eficientes de hacer las cosas, que al final es lo que dará la pauta para tener un valor agregado intangible para las empresas. El ser humano, pues digamos que los más educados, los más capacitados entenderán esta nueva velocidad de hacer las cosas, serán quienes se queden dirigiendo las empresas más grandes, quienes innoven y creen las pymes del futuro, quienes den los primeros pasos a las nuevas industrias, quienes adapten su estilo de vida y maximicen su bienestar, aumenten su potencial humano, y habrá otros que simplemente y desafortunadamente, pues es la mayoría del mundo, quienes no entenderán esta velocidad, estarán sujetos simplemente a nuevas maneras de supervisión, digamos que trabajarán de la misma manera, pero cada vez más relegados de las nuevas tecnologías y de estas macrotendencias, donde pues un mundo quedará más rezagado, ¿no? Este es un tema que no es nuevo, que como bien comentaban, ya tenemos pues palpable en el mundo, sin embargo se ha venido acelerando y pues bueno, ya veremos qué pasa. Tenemos todavía mucho programa, mucho debate. Déjenos sus comentarios, síganos en redes sociales, en Factor Económico, en sus diferentes plataformas. Y señores, pues con esto damos pie a estos apasionantes programas a que sigan. Gracias nuevamente, gracias Chris, gracias Alan. Un abrazo a nuestra audiencia. Esto es Factor Económico. Hasta la próxima.